El 26 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra el Dengue. Esta enfermedad se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti, igual que el Zika y el chikungunya. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, enfermedades transmitidas por mosquitos. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Cuidando mi Salud en este miércoles 16 de septiembre del año 2020. Yo soy Jorge Valencia, agradeciendo como siempre el favor de su atención, y como ya lo vio al inicio de este programa, pues el día 26 de agosto se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Dengue. Para ello pues tenemos un invitado muy especial que nos estará hablando sobre estas enfermedades y las enfermedades que causan los mosquitos. Le doy la bienvenida al licenciado Iván Eduardo Aguilar Rodríguez. Él es responsable estatal de vectores del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Cuidando mi Salud. Le recordamos que las líneas telefónicas ya están a su disposición, 449-910-9260, también el 449-459-2002. Este es el número de nuestro WhatsApp para que deje sus mensajes, sus preguntas para el licenciado Aguilar Rodríguez. Y bueno, licenciado, primeramente que nos comentara pues su especialidad, en dónde realizó sus estudios y en dónde está laborando actualmente. Soy licenciado en Salud Pública, orgullosamente egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y como lo mencioné a un principio, trabajo para la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes. Muy bien, y bueno, pues vamos ahora a pasar a una pequeña cápsula que tenemos sobre este mosquito Aedes aegypti. Es pequeño, silencioso y, aunque usted no lo crea, es un tímido mosquito de origen africano. El Aedes aegypti mide tan solo 7 milímetros si contamos el tamaño de sus patas, y es un organismo que ha evolucionado con los años hasta adaptarse a vivir con el ser humano. Esta estrecha relación, llamada sinantropismo, impulsa que el mosquito tenga una preferencia alimenticia por la sangre humana. Pero escuche bien, ese antojo, que podríamos llamar vampiresco, es solo en las hembras. Ellas se alimentan, toman las proteínas y hierro necesarios, reposan por al menos 3 días y luego ponen sus huevos, que pueden ser hasta 50. Si se pregunta qué función tienen los machos, la respuesta es muy curiosa. Ellos se alimentan de flores y de frutas, y son importantes para la hembra solo en su reproducción. A pesar de que la dieta de este pequeño antropofílico nos podría parecer feminista, la hembra también aprovecha incluso flores y frutas, pero no con la misma cantidad y frecuencia que su pareja. Este mosquito depende mucho de las condiciones ambientales en las que vive. Si hay un cambio considerable en el clima, sus ciclos de vida se pueden acortar. Por ejemplo, si un Aedes está fisiológicamente bien, puede vivir hasta un mes con una temperatura regular a los 25 grados. Y esta vida podría alargarse hasta 3 meses si su control es en un laboratorio. Pero si las condiciones no son las anteriores y su alimentación escasa, así como las condiciones para su reproducción, el mosquito puede vivir durante 4 días solamente. La literatura indica que si las temperaturas son debajo de los 8 grados, es simplemente imposible su sobrevivencia. Esta situación es muy diferente con los futuros transmisores del virus, quienes pueden sobrevivir hasta 1 año sin concluir su ciclo de crecimiento y luego, en cuestión de días, iniciar el proceso como si recién hubiesen sido colocados por su madre. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, ellos necesitan vivir en un depósito de agua limpia. No significa que esta agua deba ser estéril, es decir, debe ser agua libre de algas, jabón, algún químico o sedimento, y en especial si están en lugares oscuros. Pero la principal característica de ese hogar es que el agua debe estar estancada y no en movimiento. Aunque ese sea el caso de algunos de sus primos, ellos prefieren la tranquilidad. Si usted, al igual que nosotros, se pregunta qué tienen de especial este mosquito al resto de los otros zancudos, es muy simple. Este vector tiene una capacidad de infectarse. Su organismo facilita el desarrollo del virus y de poder transmitirlo.
Es decir, este zancudo puede obtener el virus que viaja por todo su cuerpo y llega hasta las glándulas salivales. Luego lo transmite. La diferencia es que el resto de mosquitos pueden infectarse, pueden desarrollarlo, pero como no logra llegar a sus glándulas salivales, no lo puede transmitir. ¿Sabía que el Aedes aegypti no es el único con esa capacidad? En Costa Rica hay al menos unas 10 clases de mosquitos diferentes y solamente 2 tienen esas características. El que ya le hemos contado y el poco conocido Aedes albopictus, a quien llaman mosquito tigre. Él puede transmitir dengue, chikungunya y zika, pero hasta hoy no se le ha acreditado ninguno de los casos de transmisión. El Aedes aegypti es un organismo especial. Sus principales características son que es tímido, silencioso, trabaja de manera diurna y en el dorso tiene una lira. De hecho, Aedes viene de la palabra aedo, que significaba en el tiempo de Roma el que toca la lira. Es de color negro y sus patas son anilladas. Eso sí, los anillos en las patas no son discriminantes del Aedes. Hay muchos tipos de anillos y mosquitos. Antes de dejarlos con un especialista en el tema, les voy a contar que el ser humano es un reservorio. Somos un organismo que mantiene el virus durante cierto tiempo y eso es lo que le permite al mosquito que pueda infectarse. El Aedes aegypti, según estudios, puede portar el dengue y el chikungunya al mismo tiempo y hasta transmitirlo. Pero del Zika aún falta mucho más por investigar, porque es un virus relativamente nuevo. ¿Verdad, doctor? Pues interesante toda la información que vimos en esta cápsula sobre este mosquito, el Aedes aegypti. Y bueno, me gustaría comenzar las preguntas con el licenciado Iván Eduardo Aguilar Rodríguez sobre las enfermedades que son transmitidas por vector. ¿Cuáles son estas enfermedades? Bueno, ahorita principalmente en México, ya lo decía en la cápsula, dengue, chikungunya y zika, pero no son las únicas que pueden transmitir los mosquitos. Se han descrito más de 100 enfermedades entre virales, bacterianas y parasitológicas que se pueden transmitir a través de moscos. La más conocida y que aún sigue muy presente en algunas zonas del mundo es malaria o paludismo. También la transmite un mosco, es un parásito. Este es otro de los ejemplos, ¿no? O sea, son 100, pero las más comunes últimamente son estas 3. Y son las que se presentan aquí en nuestro país. En México hemos presentado más estas patologías, sobre todo dengue, en segundo lugar un poco de chikungunya y algo de zika. Pero también hemos encontrado pacientes que vienen de otros lados, que vienen con fiebre amarilla, con virus del Estrecho del Nilo y algunas otras tantas que no son típicas de la región, más sin embargo ahora con la nueva movilidad que se puede presentar o se presentaba antes de esta pandemia, es más fácil que de un día a otro se presente una enfermedad de una zona en otra. Así es. Y bueno, ¿cuáles son los principales vectores transmisores de estas enfermedades? El mosquito Aedes aegypti y Aedes albopictus son los que más se presentan. Prácticamente el que es más común que transmite esta enfermedad es Aedes aegypti, porque a diferencia de Aedes albopictus, le gusta estar muy cerca de casa, en el patio, dentro de casa, en la azotea, en esas zonas alrededor del ser humano. Le gusta alimentarse de sangre de mamíferos, pero tiene una cierta afinidad por la sangre humana. En dado caso que no haya humanos, se alimenta de animales, pero prefiere los humanos. ¿Qué otras características tiene este mosquito? La ventaja que tenemos sobre este mosquito, y que más adelante lo platicaré en qué nos ayuda, es que le gusta justamente sus criaderos hacerlos en depósitos con agua estancada, que podemos decir macetas, piletas, bebederos, juguetes abandonados, botellas, tinacos y algunos otros utensilios que tenemos en casa, algunos de forma obligatoria por tandeo de agua, por necesidades normales y otras porque de pronto los olvidamos. Entonces, esa es la ventaja que tenemos contra él, nos va a poder ayudar a controlarlo y prefiere justamente esta agua que no tiene tanta movilidad para un desarrollo más cómodo de él, a diferencia, por ejemplo, de lo que mencionaba de paludismo, que le gusta un poco más superficies más rurales, bordos, áreas de ríos y lagos con menos movimiento, donde se puede desarrollar mejor. ¿En qué estados de la República existen más estos mosquitos? Principalmente en las costas, lo podemos encontrar en todas las costas. Ya no es exclusivo de la zona. En la literatura mencionaba que no se encontraba en lugares mayores a 800 metros sobre el nivel del mar. Bueno, pues Aguascalientes está arriba de 1800 y lo tenemos en todo el estado prácticamente, principalmente en ciertos municipios, que lamentablemente es donde tenemos la mayor cantidad de población. Aguascalientes, Jesús María, Pabellón, Calvillo,
son las regiones donde los encontramos con mayor facilidad. En los demás municipios sí lo encontramos no tan fácil, pero sigue estando presente. Sigue estando presente, muy bien. Y bueno, este mosquito, el Aedes aegypti, ¿cuáles son las enfermedades que transmite principalmente? Ya nos comentaban sobre esto, Sí, ¿no? dengue, chikungunya y zika, pero también transmite fiebre amarilla y algunas otras patologías. Y bueno, aquí en México también, ¿dónde se presentan, en qué temporada se presentan más estos mosquitos? Hace unos años te podría decirle que temporada es marzo, octubre. Hoy ya no te puedo decir una temporada. Prácticamente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre tenemos casos. Sí es verdad que hay ciertos factores ecológicos que ayudan a que haya mayor cantidad de mosquitos, que viene siendo la temporada de lluvias, justamente en la que estamos, ya vemos unos días que empezamos, y que se mantiene en unos meses siguientes. Es donde históricamente en los últimos años presentamos casi el 50% de los casos de esas patologías a nivel nacional. Aguascalientes no es la excepción, también presentamos gran cantidad de estos casos. No con la magnitud o comparados con, por ejemplo, con Jalisco, pero sí presentamos casos. Y gran parte de estos casos que presentamos son personas que viajan o son de esas zonas que vienen un tiempo a Aguascalientes y ya vienen enfermas. La ventaja que tenemos es que los diagnosticamos a tiempo, hacemos el cerco que se tiene que hacer y hemos reducido la transmisión en el estado. Entonces podríamos mencionar que junio, julio, agosto, los meses más donde se elevan un Sobre poco todo los casos. el último cuatrimestre es donde más presentamos casos. Más se presentan. Muy bien. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Antes les recordamos que las líneas están disponibles para usted. Nos puede llamar aquí a Televisión Universitaria. Estamos en el 449-910-9260. También nuestro WhatsApp, 449-459-2002. Estamos transmitiendo también vía Facebook. También puede dejar sus mensajes en nuestra página de Facebook, algunas preguntas que quiera hacerle a nuestro especialista que tenemos el día de hoy. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Cuidando mi Salud. Hoy el tema que estamos tratando es las enfermedades transmitidas por mosquitos. Tenemos como invitado al licenciado Iván Eduardo Aguilar Rodríguez. Él es responsable estatal de vectores del ICEA. Y bueno, vamos ahora a presentarles una pequeña cápsula que habla precisamente sobre los síntomas de estas enfermedades. El mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, virus Zika y fiebre chikungunya, está entre nosotros y nuestra mejor defensa es evitar que se propague. Estas enfermedades son transmitidas cuando una persona enferma es picada por un mosquito y ese mismo mosquito pica a una persona sana. Así que tenemos que evitar ser picados, usando siempre repelente, más aún si estamos al aire libre, y colocando tejidos mosquiteros en puertas y ventanas. Hay que considerar que los horarios de mayor actividad del mosquito son las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde, que es cuando deberíamos ser más precavidos. Tenemos que estar atentos a cualquier síntoma que pueda ser señal de una enfermedad. En el dengue, los síntomas son fiebre y dolor articular. El virus Zika presenta fiebre leve, dolores de cabeza y en articulaciones, conjuntivitis y erupciones. Y la fiebre chikungunya se manifiesta con fiebre alta, dolor en las articulaciones, cabeza y músculos, erupciones en la piel, vómitos y malestar. Si presentás al menos 2 de estos síntomas, tenés que consultar a un médico. Evitemos que se propague el mosquito y estemos alerta. Toma las precauciones necesarias. Que no te toque el Aedes aegypti. Pues bueno, ahí está la información de esta cápsula. Licenciado Iván, ¿de qué manera? Ya veíamos en la primera cápsula cómo se transmiten estas enfermedades, pero si nos puede profundizar sobre esto, por favor. Sí, mira, bueno, lo básico es la prevención. Ya le decía, usa repelente, pero antes de eso, ¿qué podemos hacer en casa? Y no solo nosotros, sino en comunidad. Lo mencionaba hace un momento. La forma de reproducirse es una gran herramienta para nosotros. La estrategia que se maneja a nivel nacional es lava, tapa, voltea y tira. Lavamos los recipientes que tenemos en casa. Hay que tallarlos bien las paredes. El mosco pone sus huevecillos en las paredes de los recipientes. Entonces hay que tallarlos bien para que se desprendan. Taparlos, aquellos donde necesitamos
tenemos la necesidad de almacenar agua por alguna u otra razón, por saneamiento de la tubería, mantenimiento, lo que sea, hay que taparlos. Se recomendaba con la tapa. Yo lo recomendaría más, aparte de la tapa, poner alguna tela encima. ¿Por qué? Porque a veces las tapas tienen cierta cavidad que permite que también se pueda acumular agua, y ya con la franela, ¿no? El agua escurre y evita que también se pueda convertir un criadero a la tapa. Voltearlos, aquellos que usamos, por ejemplo, para trapear, para mover agua de un lugar a otro, los volteamos, lo ponemos bajo techo. Esto impide que se pueda acumular el agua y que pueda ser un criadero. Y tirar de forma ordenada aquello que ya realmente no necesitemos, porque a veces es el clásico por si me sirve, por si después lo uso, o por si alguien lo necesita. ¿Y qué hacemos? Lo mandamos al patio, olvidado, a la azotea, a veces ni sabemos lo que tenemos en la azotea. Y muchas de esas cosas que tenemos son llantas, y las llantas son excelentes criaderos, porque le tienen el material, que es caucho, que absorbe la temperatura, mantiene el agua calientita, está oscuro y permite que los moscos se desarrollen muy fácil. Eso es gran factor, ¿no? Algo que hemos encontrado en Aguascalientes, hemos trabajado mucho con promoción de la salud para que la gente tenga estos cuidados básicos en el saneamiento, que sean más meticulosos en lo que hacen día a día, pero encontramos que a veces el tinaco no tiene tapa, criadero perfecto, o algunos que tienen la tapa, pero la ranura de la tubería es una comparada con la del depósito. Entonces, nada más sellarlos. No necesita un sello en especial, puede poner papel mojado y evita que el mosquito entre. El tamaño, ya lo decían en las cápsulas, es muy pequeñito, 5 o 6 milímetros, dependiendo de la alimentación que haya tenido el desarrollo. Entonces, es muy fácil que se meta caminando y desarrolle un criadero. Obviamente, el mosquito, al no tener dónde reproducirse, va a buscar dónde. Y si encuentra esa pequeña abertura, va a ser suficiente para que se desarrolle. Entonces, y no lo debemos hacer nada más nosotros, lo tenemos que hacer en comunidad, porque los mosquitos no se quedan en la casa. Le gusta estar cerca de casa, pero al no tener las condiciones, va a brincarse a la siguiente casa y la siguiente y la siguiente. Entonces es una actividad que tenemos que hacer en comunidad, en conjunto. Sí, porque regularmente a veces nosotros tenemos nuestro patio muy limpio, pero el vecino de frente o el de atrás tiene por ahí toda su chatarra y es donde es un criadero. Es un criadero prácticamente. Entonces nosotros hemos identificado con trabajos que ya llevamos años, áreas que son más propicias para el desarrollo de estos mosquitos, o que año con año nos cuesta un poquito más de trabajo porque las densidades de mosquitos que tenemos estudiadas se mantienen o aumentan. Entonces tenemos las brigadas de salud que van identificadas, tocan casa por casa. Ahorita no están entrando, obviamente, por la parte de la pandemia, pero les dan un mensaje de salud, los exhortamos a sumarse al esfuerzo de reducir enfermedades. Los síntomas, como los pudieron ver, pues son muy parecidos a influenza, que ya viene entrando, claro, a una gripe normal, a COVID. Entonces, la no medicación también es muy importante. Tener la prevención es aún más importante. Entonces, con esto podemos reducir muchos riesgos a la salud en general. ¿Qué sucede, ahorita que platicaba de estos lugares, con los lotes baldíos que ya están muchos cercados y existen muchas llantas, mucho tiradero ahí? Como Secretaría de Salud, ¿qué hacen ustedes para estos lotes? Justamente las brigadas, cuando hacen el recorrido, llevan sus formatos donde identifican todos esos puntos de riesgo, no nada más lotes baldíos, sino algunas llanteras, algunos giros comerciales que pudiesen propiciar, si no hay un ordenamiento correcto, la reproducción de esta fauna nociva. Todo esto se pasa al área del municipio que le corresponde para que ellos tengan que hacer los exhortos a mantener un orden y limpieza, y en dado caso pues hacer la multa o la sanción que corresponda para que el propietario o propietaria del predio o del local cumpla con la normatividad. Ahora bien, todas estas campañas que lanza la Secretaría de Salud en estos meses precisamente, ¿la población los cumple? ¿Sí realiza todo esto? Mira, nuestras estadísticas dicen que hemos mejorado mucho. Nos falta mucho trabajo, sí es verdad, pero ya cuando empezamos a tocar cabecitas, que empiezan a ver esos cambios. Nosotros trabajamos mucho con niños, con la acción escolar, ahorita estamos un poquito detenidos en ese proyecto, por la situación, pero trabajamos mucho con niños, porque los niños son grandes voceros, lo hemos visto. Mamá, no hagas esto, mamá, no, me dijo el maestro, me dijo la maestra de eso, tengo que hacer esto, me tengo que lavar las manitas. O sea, son grandes portadores de muchos mensajes, no nada más de salud, sino de conducta y muchas otras tantas. Entonces trabajamos mucho de la mano con ellos, porque nosotros a veces como adultos, por nuestro mismo ritmo de vida, olvidamos ciertos detalles. Pero tenemos esos angelitos de una u otra forma que nos ayudan a
a nosotros a dar el mensaje de salud y en casa a cuidarnos. ¿Cómo reaccionan los niños ante estos mensajes? El primero se asustan mucho, porque les da miedo, ¿no? O sea, mosquitos los conocen. Para saber qué tipo de mosquito tenemos en casa, pues es muy difícil, ¿no? Ellos saben que hay moscos y que cualquier mosco te puede transmitir enfermedades. Entonces la primera reacción es sorpresa. Muchos de ellos dicen, yo sí tengo esto, a mi mamá ya le dije que recogiera. O sea, hay muchas anécdotas que tenemos con ellos donde nos ayudan a modificar las estrategias y a mejorarlas cada vez. Pero sí, lo he vivido con mis hijos, con mis sobrinos, donde llegan y no hagas esto porque pasa esto. Y sí son grandes portadores. Al final del día logramos parte del objetivo, que es sembrar la semilla de la salud en alguien y ellos sean portavoces de eso. Muy bien. Y bueno, ahora, ¿cuáles son las personas que son más vulnerables a este tipo de enfermedades? Obviamente por las características y los grupos de edad casi siempre son los mismos, en los menores de 5 años y mayores de 60 años, que por características fisiológicas y todo lo demás son más vulnerables. Más sin embargo, toda la población está expuesta. Los mosquitos no son tan selectivos. Tú tienes 15, a ti sí, tú tienes 20, a ti no. No son tan selectivos en ese sentido. Ellos buscan alimentarse. Sí es verdad que hay un poco más afinidad hacia las mujeres por su misma bioquímica, pero cuando ya revisamos los números, pues casi siempre es 50-50 la probabilidad. Obviamente la población que tiene mayor movilidad a veces tiene mayor riesgo porque están más lugares donde pudiera haber criaderos y donde pudiera haber moscos infectados. Pero sí, casi siempre la población más afectada de 20 a 45 años. Más vulnerables de 5 a 60, menores de 5 y mayores de 60 años por la misma etapa de la vida. Bueno, llega un mosquito, me pica, me contraigo la enfermedad del dengue. ¿Yo la puedo transmitir a otra persona? De persona a persona no está comprobado todavía. Tiene que estar esa parte del vector. ¿Por qué? Porque el mosquito tiene en su aparato bucal unas características que permiten que el virus se replique, se mantenga dentro de él y lo pueda transmitir. Algunos otros moscos, por ejemplo, el más común que es el Culex, el que vemos en casita, es más normal, el cafecito rojizo, tiene la capacidad de infectarse, pero no tiene la capacidad de transmitirla. Esto es algo que se ha desarrollado hace poco tiempo con lo que llamamos entomovirología. La entomología se junta con el estudio de los virus y hacemos un estudio en los mosquitos y hemos encontrado que algunas nuevas especies de mosquitos, bueno, no nuevas, algunas especies están siendo contagiadas por el virus, pero no tienen la capacidad para transmitirla. El mismo Aedes aegypti contra Aedes albopictus, Aedes aegypti tiene más facilidad de transmitirla que Aedes albopictus, pero ambos la pueden transmitir. Es decir, entonces yo en saliva, por el contacto, no se transmite. Dengue no se puede transmitir de esa forma. Ok. Y bueno, las mujeres embarazadas, en este caso, ¿tienen complicaciones? Hemos recibido muchas preguntas en ese sentido. Es muy raro que una mujer embarazada presente una complicación. Recordemos que dengue tiene 4 formas o 4 familias del mismo virus. Nosotros lo conocemos como dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. La primera vez que te enfermas lo conocemos como dengue clásico, ahora como dengue no grave. Presenta síntomas, fiebre, dolor muscular, náuseas, vómito, algunas manchitas, cansancio y un cierto periodo y no pasa más, por lo general. Pero si volvemos a tener contacto con alguna de las otras cepas o algunas otras familias del virus, desarrollamos hemorragias. Entonces, muchas veces estos síntomas los escondemos con la automedicación, entonces no sabemos si ya tuvimos dengue o no. Entonces, si una mujer está embarazada y no supo si tuvo dengue y tiene contacto con otro virus, puede desarrollar hemorragias, que eso puede complicar el embarazo. ¿Sí? Puede desarrollar preeclampsia, nacimiento del bebé con bajo peso, algunas otras situaciones que por ahí. Por lo general es muy raro estas complicaciones, pero sí se pueden presentar. Y bueno, en este caso, pues las mujeres embarazadas, ¿qué podrían hacer para evitar todas estas complicaciones? Primero, estar consciente que tenemos que evitar tener esos criaderos dentro de casa y con los vecinos. El segundo, usar los repelentes. Hay que ver con el médico cuál repelente puede usarlo por la parte de la gestación. Si por alguna u otra razón no puedo usar repelentes, puedo usar ropa de manga larga, pantalón largo, no short, no falda, para evitar que la piel quede expuesta. Poner mosquiteros en casa y estar muy pendiente. Por ejemplo, con los niños, cuando están chiquitos les ponemos tul alrededor de la cama. Vamos a hacer lo mismo con los adultos, justamente para prevenir ese contacto. En caso del producto nos platicabas de que puede tener bajo peso,
nacer antes de tiempo, ¿qué otras complicaciones podrían presentarse? Lo que se ha estudiado y se tiene referencia prácticamente es esto, ¿no? La preeclampsia, que es prácticamente en la mujer. A veces hay unos ligeros sangrados, muy rara vez, sobre todo cuando es un dengue hemorrágico o un dengue virus 2 o dengue virus 2. ¿Por qué? Porque este es un poco más agresivo, ya, a diferente de sus otros hermanitos, un poco más agresivo, entonces podemos brincar, si tenemos alguna susceptibilidad o un compromiso inmunológico, es más fácil que brinquemos a algunos signos de alarma, como pueden ser las hemorragias. Y bueno, ¿cómo se diagnostican estas enfermedades? Lo primero es el estudio epidemiológico, que es lo que está haciendo mucho con COVID. Es una serie de preguntas que nos ayudan a encaminar hacia dónde podemos pensar qué patología es. Al pensar que ya podría ser dengue, se le toma una muestra de sangre, se manda al laboratorio y se analiza con PCR. El PCR es virológico muy específico, entonces el margen de error prácticamente no existe. La ventaja también que tenemos, que el PCR que tenemos en México es triple. Podemos detectar con una sola prueba si tiene dengue, si tiene Zika o si tiene chikungunya. Y nos comentabas que son muy parecidos todas estas síntomas que tienen, ¿no? Sí, todas son infecciones y lo primero que nos pasa cuando tenemos una infección, la fiebre. Entonces, hasta en las fiebres que tiene cada paciente nos puede ayudar hacia qué podemos orientarnos. Por ejemplo, en paludismo tenemos fiebre un día, descansamos un día, luego tenemos otro día. O pueden pasar 2 días y luego volver a tener fiebre, dependiendo del tipo de parásito que tengamos en el organismo. En dengue, chikungunya y Zika, también en uno es la fiebre súbita, en otra va subiendo muy despacito y en otra se mantiene. Entonces, eso también ayuda mucho a determinar hacia dónde tenemos que pensar. Muy bien. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas así primordiales? Lo más común, la fiebre. La fiebre mayor a los 37 grados, en algunos casos súbita, en otros mantenida. El dolor muscular, en las 3 lo presentamos. Náuseas, dolor articular. En chikungunya lo presentamos más fuerte, similar a artritis en muchos de los pacientes. En dengue y chikungunya no tanto, pero sí se presenta, no, dengue, perdón, no se presenta tanto, pero sí se da. La hemorragia en dengue, hemorragia es cuando ya es más severo o tenemos una segunda infección. Y la conjuntivitis es más característica de Zika. La conjuntivitis es una infección de los ojitos. Empiezan a ser un poco llorosos, como cuando tenemos una gripe, muy llorosos, pero cuando hacemos estudio del lagrimal no hay bacterias, es derivado de la infección. Una vez que se diagnostica el dengue, ¿qué tratamiento se le sigue a los pacientes que tienen? Tratamos sobre los signos y síntomas. No hay una cura específica todavía al momento. Se habla de una vacuna en el mercado, pero no es preventiva a una primera infección, sino es preventiva a siguientes infecciones. El primer requisito para que te funcione esa vacuna es que ya hayas tenido dengue, la certeza que hayas tenido dengue. Y son 3 tomas alrededor de un año. Entonces tienen que ser muy específicas esas tomas, porque si pierdes una tienes que volver a empezar el esquema. ¿Y este medicamento son costosos? El precio varía. Sí, más que nada varía no del proveedor, sino del usuario final o el que te la va a aplicar al final. Entre un laboratorio o una farmacéutica o un consultorio a otro, va a variar el precio de la vacuna, pero oscila entre de 3,000 a 5,000 pesos cada dosis. Y bueno, sobre el tratamiento que se les da a los pacientes para que tengan, no presenten tan fuertes los síntomas, ¿qué es lo que se les da? No son esteroides, porque como pueden presentar hemorragias, pueden empeorar la hemorragia. Más que nada, lo más que se usa es el paracetamol. Así que bendito paracetamol, que casi nunca falta. Pero la recomendación es no te mediques, porque puedes esconder síntomas o empeorarlos. Lo que sí está súper contraindicado a los pacientes es aspirina. Porque la aspirina lo que hace, la gente le dice que adelgaza la sangre. Entonces, el factor de coagulación se reduce. Y si tenemos algún problema, algún compromiso, tenemos dengue hemorrágico o dengue gregabre, pues las hemorragias van a ser más fuertes y lamentablemente, y pasa mucho en México, los pacientes que se nos mueren por dengue grave es porque no acudieron a tiempo y se medicaron. Entonces ya cuando llega al hospital, el médico ya prácticamente les está atado de manos para poder apoyarlos más. En algunos casos sí podemos salvar la vida, pero en muchos ya llegan muy graves. En el caso de la conjuntivitis, ¿qué tratamiento se le da al paciente? No, prácticamente como es una conjuntivitis no bacteriana, no es necesario darle
ningún tratamiento. Si acaso, bueno, es que cada médico tiene y es responsable el médico de dar el tratamiento, pero por general la conjuntivitis no. No tiene tratamiento porque no es bacteriana. Muy bien. Licenciado, ¿qué te parece? Hacemos una pausa, regresamos en un momento más. Gracias por continuar con nosotros en Cuidando mi Salud. Hoy estamos tratando enfermedades transmitidas por mosquitos y vamos ahora a un video que habla sobre los consejos para evitar los criaderos de mosquitos. Muy bien, pues estos son los consejos para evitar los criaderos. Me resultó interesante lo de los floreros, licenciado. Sí, muchas veces tenemos los floreros en casa y es tan habitual que se nos olvida que puede ser un criadero. Muchos de esos floreros nada más tienen agua. Y bueno, yo le agregaría en la parte de la cápsula el cambie el agua, cambie y lave el florero. Porque a veces nada más cambiamos el agua, ponemos las flores otra vez y como vimos en las cápsulas anteriores, el huevecillo en contacto con el agua empieza a hacer el ciclo. Entonces, si quitamos el agua, no se reproduce. Pero si le volvemos a agregar agua, puede reproducir el mosquito. Entonces hay que tallar bien esas paredes. Muy bien. Y bueno, ya hablamos sobre el dengue, ahora me gustaría que nos platicara sobre el Zika y el chikungunya. Primero con el Zika, los síntomas que tiene esta enfermedad y bueno, ¿qué es lo que le sucede al cuerpo con todo esto? Sí, bueno, el Zika es muy parecido a un resfriado común. La fiebre, náuseas, vómitos. Aquí sí se presenta la conjuntivitis no bacteriana y algunos problemas neuronales leves, algunos hasta calambres presentan algunas personas. Podríamos pensar que la enfermedad no es tan grave en ese sentido. Bueno, una fiebre, dolor, náuseas, unos días y se me quita. El problema es el daño neuronal que puede producir y está asociado a malformaciones en productos en bebés y abortos repentinos. Lo vivimos mucho cuando apareció esta enfermedad en el continente, en lo que fue Brasil, ¿no? Qué cantidad de niños empezaron a nacer con problemas en formación de su cabecita, que tenían problemas del cerebro, que crecía más chiquito, entre otras cosas. Estudios recientes han indicado que en personas, porque mucha gente se preocupaba nada más por las mujeres, ¿no? Bueno, la embarazada, cuídenla, ¿no? Y los demás pues no, pero el problema es que mantienen la enfermedad vigente. Y los estudios recientes en pacientes que han sido diagnosticados con Zika están presentando problemas neuronales, pérdida de memoria, en algunos casos. Está siendo asociado a, todavía falta muchos estudios, pero bueno, si produce ese daño en el bebé, quizás sí sea factible que produzca ese problema a la larga. Más que nada, esa es la parte como más crítica, ¿no? El pensar que es muy leve, que no pasa nada, pero el mantener la enfermedad ahí implica un riesgo no solo para nosotros, sino para la población en general. ¿Cómo se diagnostica también? Lo mismo que dengue por laboratorio. Antes se hacían pruebas serológicas, pero hay un poco de margen de error, ¿no? Ahora se hacen a través de PCR, que es más específica y más rápida. Entonces se busca justamente el gen específico de cada patología. Y bueno, también hay un tratamiento muy específico para igual, Zika. va a depender de la sintomatología que tenga el paciente, porque no todos la desarrollan igual. Y si está en gestación, obviamente hay que tener más cuidado
Las primeras 20, 24 semanas son las de mayor riesgo de presentar algún problema en el producto y también en la madre. También en algunos casos se ha desarrollado preeclampsia o eclampsia en la madre, a veces asociados más al estrés del saber lo que pudiese pasar con el producto. En México realmente fue muy poco los casos que se presentaron de estas anomalías en los bebés, fueron muy poquitos contados o comparados con otros países, ¿no? Y fue una enfermedad relativamente nueva, ¿no? Sí, prácticamente estamos hablando de 1950, 1960, justamente en el bosque de Sica, donde estaban en esa zona. Obviamente, al ir aumentando la población y buscar nuevas áreas de cultivo, de vivienda o de recreación, esta enfermedad pasa de los monos del género Rhesus a humanos. Empieza ese desarrollo y obviamente la movilidad fue lo que nos impactó mucho en ese sentido. ¿Y aquí en Aguascalientes la prevalencia sobre esta enfermedad? Hemos encontrado más dengue que Zika. Sí hemos encontrado Zika, pacientes que vienen de otras regiones del país, Jalisco, las playas, Vallarta, Nueva Vallarta, también en Colima, Michoacán, en esas zonas donde es como que más común encontrar estos criaderos de mosquitos. Igual que el dengue también no se transmite únicamente por el mosquito, no se puede transmitir de persona a persona. Bueno, todavía se está estudiando esa parte en la transmisión cuando la mamá da a luz. Ya. No está comprobado 100%, pero hay posibilidades que ahí en el alumbramiento, si la mamá está gestando justamente en esa parte, la patología podría transmitir la enfermedad. No está 100% comprobado, pero hay posibilidades. Y bueno, en el caso del chikungunya, ¿cuáles serían los síntomas de las personas? Los mismos síntomas, nada más aquí sí el problema es que empezamos a tener dolores articulares muy graves. El otro problema que tiene chikungunya es que estos dolores pueden persistir hasta 10 años, con periodos de latencia. De pronto se nos baja un poquito, los vuelven a subir o son más fuertes. Lo más común es de entre 0 a 5 años que se presentan estas molestias tipo artríticas, y el tratamiento justamente tiene que ver con un tratamiento similar a lo que es la prevención y cura de la artritis. El chikungunya tiene un nombre así por la manera que las personas... Tiene que ver con la parte de los dolores hacen que la gente se encorve. Entonces, de donde es nativo, la gente decía la palabra típica de la zona que al final quedó como chikungunya, que son los dolores artríticos. Y bueno, los tratamientos en este caso para el chikungunya. En base a curar el dolor, más que nada, y mantenerlo durante un tiempo que sea necesario, con tratamientos similares a artritis. Una vez que una persona se contagia de esta enfermedad, pues ¿cuánto tiempo dura, por ejemplo, con estos dolores y con estas... Es muy variado. La fiebre de 14 a 21 días, que es lo que nos indica que ya dentro del proceso de incubación y todo lo demás, el cuerpo ya hizo sus anticuerpos, ya eliminó parte del virus del organismo, que ya no tiene la capacidad de transmitirla después de esos 20, 21 días, pero las secuelas quedan ahí y sí va a variar, te lo digo, hay estudios entre 3, 5 años y algunos hasta 10 años que han asociado esos problemas de artritis al virus de chikungunya. ¿La terapia física puede ayudar para esto? En algunos casos, dependiendo las lesiones y también qué tanto le permite la movilidad al paciente. Y bueno, ¿qué recomendaciones se puede dar a la población en caso de presentar estos síntomas? No medicarse es la primera y la de siempre, y obviamente mantener y mejorar los hábitos de higiene dentro de casa y obviamente compartirlo con la población, sus vecinos, sus familiares, para que ellos ayuden también a que este mosquito no pueda reproducirse y contagiar a la población en general. Pero básicamente la prevención de tener los criaderos, evitar esos criaderos en casa, nos va a ayudar mucho. Muy bien. ¿Las vacunas para el Zika, el chikungunya, sí no existen? No hay vacunas todavía, estaban desarrollándose algunas para Zika, para chikungunya no recuerdo algún estudio, debe haber alguno por ahí, pero sobre todo para Zika estaban trabajando, sobre todo por el problema de la microcefalia y problemas de abortos, se trabajó más en ese sentido, pero todavía no hay una vacuna específica para estas enfermedades. ¿Y en Aguascalientes la prevalencia ahora de esta? Igual en los últimos años hemos presentado algunos personas infectadas con este problema que habían ido a zonas donde estaba un poco más fuerte esta enfermedad y pues regresaron enfermos y hasta ahí quedó, ya no tuvimos más contagios. ¿Tampoco se transmite? ¿O sí de persona a persona no.
Y bueno, la época de mayor riesgo para todo el año ya prácticamente, sobre todo en épocas de lluvia, pero todo el año ya tenemos la posibilidad de tener esta patología. Muy bien. Y bueno, que aparte bueno, de no automedicarse y limpiar todo esto, pues acudir a los centros de salud es lo más importante, ¿no? Al médico. Bueno, ahorita más que nada no es tanto acudir por la situación de la pandemia. Habla al 075, ahí le van a hacer su estudio epidemiológico y ahí refiere justamente esa sintomatología, ellos lo van a, con las preguntas ellos lo van a guiar hacia dónde podemos hacerlo. Si tuvo contacto con mosquitos, porque una de las preguntas que es tuvo contacto con un animal, siempre pensamos en perro y en gato. Pero también el mosquito es un animal, es un insecto, pero es un contacto con alguna fauna que podría propiciar alguna enfermedad. Entonces también hay que decirle, ¿sabes qué? Sí, he tenido mucho contacto con mosquitos, me han picado mucho. Y eso nos va a ayudar a pensar que es dengue y ya nosotros tendremos que tomar las medidas necesarias. Licenciado, nos platicabas antes de comenzar este programa que, bueno, también por el COVID, en la movilidad también ha ayudado mucho a que no se presenten más estas enfermedades. En algunas zonas, sí, Aguascalientes típicamente o históricamente, muchos de los casos que presentamos son de gente que va a otro lado hacia acá. No tenemos tantas características para el desarrollo del mosquito, o no teníamos, ya tenemos más. Pero gran parte de la cultura del Estado es tener un ordenamiento y una limpieza, entonces eso ayuda a que el mosquito no se presente en cantidades masivas y la posibilidad de la transmisión se reduce, no se elimina, se reduce mucho. Y la ventaja que tenemos es que como estamos capacitando constantemente a los médicos de forma presencial, ahora en línea, los médicos rápido captan hacia dónde tienen que dirigirlo, nos ayudan a nosotros a hacer esos cercos y hemos reducido los contagios. Muy bien. En cuanto a las recomendaciones que se le podrían hacer a las personas que viajan a estos lugares donde hay más este tipo de enfermedades, ¿qué se les diría? Primero es saber a dónde voy y qué puedo encontrar y qué me puedo traer. ¿Sí? Es importante. A veces en el viaje sabemos qué lugar turístico es lo demás, pero también tenemos que pensar qué riesgos tenemos, y lo vivimos cuando queremos salir del país. Hoy voy a ir a tal país. No puedes venir si no estás vacunado, si no tienes esto, no tienes lo otro. Justamente para prevenir que les lleguen enfermedades nuevas o para que no traigamos enfermedades. Lo mismo tenemos que hacer nosotros de forma consciente hacia dónde vamos. Si sabemos que vamos a la costa, yo sé que es difícil traer la manga larga porque andamos en la playa y todo lo demás, pero si ya sabemos que el mosquito en la mañana da más lata y en la tarde-noche también, pues en esas horas ponernos el repelente. Hay que leer la etiqueta, cada cuántas horas tenemos que volvernos a impregnar, porque a veces nos lo ponemos una vez y creemos que sirve para todo el día. No, esos productos se van volatilizando y van perdiendo efectividad. Entonces hay que leer la etiqueta cada cuántas horas tenemos que volvernos a impregnar para justamente que sean efectivos. Ya últimamente también, para aquellos que les gusta hacer acostaditos en la playa todo el día, pues ya hay bronceadores con repelente. Entonces ya hay muchas alternativas, el chiste es usarlas, tomarlas en cuenta, porque a veces las compramos pero no las usamos. Ahora hay muchos productos en el mercado, insecticidas, placas, obviamente para eliminar a los mosquitos son funcionales. La gran mayoría de esos son funcionales. El problema que tenemos es el uso y el abuso. Un uso racional no se da tan fácil. Yo tengo un mosquito y llego y vacío la lata. Y al día siguiente vuelvo a hacer lo mismo, y al día siguiente vuelvo a hacer lo mismo y así. Entonces, ¿qué pasa? Muchos mosquitos sí se van a morir, pero empiezan a desarrollar cierta resistencia a los insecticidas. Entonces, cuando esa molécula que usamos habitualmente le pega al mosquito, ya no le va a hacer efecto. Ahora sí que dicen que poco veneno lo mata, entonces ellos se van adaptando. Entonces tenemos que buscar otro insecticida más agresivo. Entonces la recomendación es evitar los criaderos para que tengan menos mosquitos y uses lo menos que se pueda los insecticidas. Es la estrategia que tenemos en el Estado, la reducción de uso de insecticidas. Sí los usamos, pero primero hacemos lo que nosotros hacemos como control larvario, que es tocar casa por casa, revisar, invitar a la gente que no tenga criaderos. Después de eso, reducimos la población de mosquitos, aplicamos un insecticida en la localidad de forma espacial que dura un cierto tiempo en el ambiente, que impregna a los mosquitos y los mata. Pero lo usamos a lo último. Lo ideal es primero hacemos la limpieza. Cuando hacemos esa revisión, analizamos los números y vemos qué densidades tienen. Después de hacer esa revisión, no todas las localidades o todas las colonias son susceptibles a la aplicación de insecticidas. ¿Por qué? Por la cantidad de mosquitos es mínima. Entonces, aplicar ese insecticida puede producir otros daños a la larga. Entonces no se usa eso y seguimos fortaleciendo la parte de eliminación de criaderos en casa sin aplicación de insecticidas. Somos más conscientes en la aplicación, ¿no? Bueno, recuerdo mi época que era la bomba de Fleet y llenaba uno el cuarto de este producto
y luego uno se metía a dormir. Era tan bueno que mataba todo. Sí. Y años, ya llevamos 20, 30 años que está prohibido, y en algunas zonas, en la Antártida, al hacer estudios de los cubos de hielo, que jamás se usó DDT de ahí todavía hay moléculas activas de DDT. Entonces, sí usamos insecticidas. Nosotros cada año tenemos áreas que nosotros conocemos como bioensayos. Son laboratorios donde tenemos mosquitos, se hacen estudios para ver qué insecticida está siendo más efectivo. O sea, no aplicamos cualquier insecticida, porque también por las condiciones agrícolas del Estado, el uso de la población en general, ciertas moléculas pierden efectividad, entonces no tiene caso que aplicamos insecticida. Entonces analizamos cuál es el mejor insecticida año con año y es el que vamos usando año con año. Entonces tenemos esa rotación, y esa misma rotación impide que el mosquito genere esta memoria que necesita para hacerse ya no susceptible al impacto. O sea, no le damos la oportunidad de que, como nosotros estudiamos, este me va a hacer daño, entonces tengo que hacer esto. No, apenas está aprendiendo cuando le cambiamos y ya le hicimos otro daño. Y vamos haciendo esa rotación de insecticidas, que es un uso racional de las herramientas que tenemos para la eliminación de estos problemas. Muy bien, nosotros vamos a hacer otra pequeña pausa. Les recordamos que las líneas telefónicas siguen a su disposición, 449-910-9260, en nuestro WhatsApp 449-459-2002, y también obviamente en nuestra página de Facebook, que estamos transmitiendo en Facebook Live. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos ya en la parte final de este programa de Cuidando mi Salud. Antes queremos presentarles también este video que habla sobre las medidas para prevenir los criaderos de mosquitos en casa. El mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, virus Zika y fiebre chikungunya, está entre nosotros, y nuestra mejor defensa es evitar que se propague. Estas son medidas para prevenirlo en la cocina. Las botellas, frascos o envases deben colocarse boca abajo, estar tapados herméticamente o descartarse. Las bandejas secaplatos y colectoras de las heladeras se deben vaciar diariamente y cepillar sus paredes. Las tapitas de botellas se tienen que tirar en una bolsa cerrada. En el baño, tenemos que eliminar el agua acumulada y cepillar las jaboneras y recipientes que utilizamos para los cepillos de dientes. Y finalmente, en las áreas exteriores de tu casa debemos cambiar el agua de las mascotas y cepillar el envase por lo menos 2 veces por semana. Y una vez por semana, vaciar y cepillar el recipiente del aire acondicionado que acumula agua. Aplicando estas medidas en tu casa, podremos evitar que se propague el mosquito transmisor del dengue, virus Zika y fiebre chikungunya. Que no te toque el Aedes aegypti. Muy bien, licenciado Iván Eduardo Aguilar, nos gustaría que nos platicara sobre las actividades que realizan en esta área de vectores del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes. Sí, tenemos varias brigadas que trabajan justamente directamente con la población, dando pláticas, talleres o tocando casa por casa. Ahí se les da el mensaje, se les invita a participar. Antes de la pandemia podíamos entrar junto con el morador de la vivienda, para justamente señalar todos esos focos rojos que de pronto dejamos a un lado, como lo decías tú, el florero hace un momento. El florero se nos olvidaba. Y sí, o sea, nosotros ya estamos más capacitados en ese sentido. Entonces, mira, aquí tiene este florero, aquí tiene esto, para que la población lo tome en cuenta y lo vaya haciendo día con día. Ese es el primer mensaje de salud. La otra que hacemos es la fumigación, la aplicación de insecticidas, para fortalecer justamente la parte básica, la eliminación de los criaderos. Esta fumigación no se hace a diestra y siniestra, no es de, yo quiero que me fumiguen, no. Tiene que ver con un protocolo de revisión de la localidad, si hubo casos o no hubo casos, o si hay posibilidades de un caso, o una persona que pensamos que es un caso que está en estudio, en espera del resultado del laboratorio, sí hacemos la fumigación de la casa, pero nada más de donde vive el paciente y algunos alrededor, no más. Eso no es de, yo quiero que me fumiguen, y no. Tiene que ver con el uso racional y dirigido de los insecticidas y de los recursos. Esa es una de las otras. Y aparte hacemos lo que se llama entomología. La entomología estudia las características de los animalitos. En este caso nosotros estamos enfocados a los mosquitos. Cómo vive, cómo se desarrolla, qué necesita, qué le hace daño. Para justamente todo eso usarlo en favor de la prevención.
lo mencionaba hace un ratito, tenemos colonias de mosquitos en un laboratorio que se le aplican insecticidas, larvicidas, que es cuando están en el agua, el insecticida y el otro es cuando está en adulto, para ver en dónde podemos evitar que llegue a su siguiente paso. Es decir, por ejemplo, si yo lavo, tapo y volteo, los huevecillos no se desarrollan, no hay larvas. Esa es una herramienta que no es un insecticida, nada más necesito usar un jabón y ay, se me fue el... Estropajo. Un estropajo, ajá, para poder tallar bien. No necesitamos insecticida. Si alguno recipiente se nos fue o es muy grande y no lo podemos voltear o lavar, pues ponemos un poco de larvicida o inhibidor de crecimiento. Son diferentes. El larvicida mata la larva. El inhibidor de crecimiento hace que la larva no llegue a su estado adulto, la deforma. Son muy diferentes, pero al final del día es que no llegue al adulto. Si por alguna razón, lotes baldíos, casas cerradas y todo lo demás, no funcionó esto porque no pudimos entrar, es cuando aplicamos el insecticida espacial, que nosotros lo conocemos porque queda impregnado, que es donde salen más las fotos, donde están esas nubes grandotas de insecticida. Exacto. Y son estas herramientas que usamos. Que hay mucha gente que ya no quiere que se haga eso. Mucha gente piensa que transmite enfermedades. No es que transmite enfermedades, simplemente que obviamente al ser insecticidas tiene un grado de toxicidad y algunas personas son o somos más susceptibles. Sobre todo las personas asmáticas, cuando pasamos, se les recomienda, de hecho pasa una camioneta voceando qué actividad vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y todo lo demás, para que si hay personas que tienen asma, o una de dos, o se retiren de la zona o traigan su inhalador a la mano para evitar estos episodios. Pero no es que le estemos transmitiendo enfermedades, sino que es una reacción alérgica que es normal. Es como cuando te pica una abeja, a lo mejor a ti sí te hace a mí no. Claro. Es lo mismo. Este insecticida tiene un grado de toxicidad que es muy bajo, porque son específicos para salud pública recomendados por organismos internacionales, pero existe ese pequeño riesgo que presentemos alguna reacción adversa o alérgica. Muy bien, licenciado. Pues una recomendación final para todas las personas que nos están viendo y bueno, pues sobre estas enfermedades que son peligrosas. Sí, sobre todo el mayor riesgo que tenemos es como la gente, no vivimos con dengue, no vivimos con Zika, no vivimos con chikungunya, la gente no adopta estas medidas. La invitación es adoptar la medida, la estrategia, lava, tapa, voltea y tira. ¿Por qué? Si no tenemos la enfermedad, no la queremos aquí. Si hacemos esto, vamos a evitar que llegue esa enfermedad. No olvidemos que somos un estado de paso para muchos lados. Estamos en el centro del país, vienen de León, de Guadalajara, de Jalisco, no hubo feria, pero ¿cuánta gente viene a la feria? No sabemos qué va a pasar con el Festival de Calaveras, viene mucha gente y no sabemos cómo viene. Y si tenemos las condiciones propicias para que esa enfermedad se nos quede, ya va a ser después un problema mayor para nosotros. Entonces la invitación es adoptar estas medidas, más vale prevenir que lamentar. Claro que sí. Licenciado Iván Eduardo Aguilar Rodríguez, él es responsable estatal de vectores del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes. Si alguien está interesado en obtener mayor información, ¿dónde pueden comunicarse? Está en la página oficial de la Secretaría de Salud en Facebook, lo buscan así como Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, hay información, o también en la oficina, el teléfono 910-7900, extensión 7123. 7123. Perfecto, licenciada. Pues le queremos agradecer mucho el que nos haya acompañado en este programa de Cuidando mi Salud. También a usted que lo hizo a lo largo de esta hora, muchísimas gracias. Lo invitamos el próximo miércoles en una emisión más de su programa Cuidando mi Salud. Muchas gracias y hasta la próxima.